El cielo no tenía nombre, era una herida luminosa abierta sobre la nada. El pod cayó como un secreto que nadie debía oír. La carcasa crujió con un gemido metálico cuando la gravedad reclamó lo que no había pertenecido a ese planeta en siglos. El silencio era absoluto salvo por un zumbido remoto que provenía del panel de emergencias. La comandante abrió los ojos en un mundo que no reconocía, polvo que brillaba como sal bajo una nube de nébula lejana, ruinas que cortaban el horizonte en perfiles que parecían manos rotas. Cada respiración era un raspado en el traje, cada latido una brújula errante. Una luz roja parpadeó en su muñeca. La señal, una frecuencia humana, un eco de voz guardada, seguía emitiendo. El pod estaba muerto, su ocupante, no. Soledad. El casco raspó contra la tierra. Un fragmento de tela cosida a la manga, con una nota apenas legible, crujió en la memoria táctil de la comandante, promesa. No había tiempo para recordar el nombre detrás de la promesa, solo el peso del juramento. En algún lugar del pod, una grabación reproducía una canción de la tierra, una melodía de piano que había escuchado siendo niña, como si alguien hubiera decidido que, incluso en caída, se debía llevar una raíz. La música fue un hilo que la ató a una infancia que nunca volvería. El frío metálico mordía la piel a través de las capas, la atmósfera contenía partículas que vibraban con una luz que no pertenecía al sol. Detrás de las dunas, estructuras negras se alzaban como vértebras. La comandante se incorporó instintivamente, mano sobre la placa de identificación corroída, nombre, rango, número. Raspó la tierra con la bota y descubrió, enterrada, una placa de antes de la guerra, con un sello que conocía demasiado bien, el símbolo del imperio. La señal que supo de mi tía ya no era una súplica aislada. Alguien o algo aún escuchaba. Era una llamada en una noche sin estrellas. El planeta no respondía con voz, sino con movimiento. Algo se deslizó entre las sombras, dejando huellas que parecían tentáculos que habían sentido y aprendido a esquivar. Por un instante, la comandante creyó que la soledad era la única certeza. Luego vio dos luces, como ojos, que la observaban desde la distancia, y supo que allí no estaba sola. El universo contuvo el aliento. Un recuerdo le mordió el costado, manos pequeñas alrededor de un piano, la canción doblando un salón de madera mientras el mundo cambiaba afuera. No era patria, era un motivo. Y esa melodía era su brújula. Cansancio. El paisaje se desplegó como una maqueta rota de civilización, columnas de metal dobladas, antenas partidas que apuntaban como dedos acusando. Plazas sumidas en polvo con restos de estructuras vivientes incrustadas en la arena. Las ruinas tenían memoria, circuitos fosilizados, inscripciones que hablaban de expediciones y de promesas de refinerías que nunca llegaron. El viento, cuando lo había, llevaba un olor antiguo de aceites quemados y carne seca, y, bajo todo eso, había un latido leve, como la respiración de un animal dormido. La comandante se movía a fuerza de costumbre y entrenamiento, escáner, lectura del entorno, marcaje de puntos vitales. Sus órdenes en la cabeza eran una lengua muerta pero útil. El traje tenía daño, una abolladura en la placa pectoral y un fallo en el recirculador de la visera. Con guantes temblorosos, desbloqueó la compuerta del pod hasta un punto seguro y sacó la baliza. Era un cilindro con antenas plegadas, cubierta por marcas de batalla y, pegada con cinta, una etiqueta escrita a mano, si estás viva, grita. Había humor oscuro en la burocracia humana que se negaba a morir. Ella activó un pulso breve, más para probarla que para enviar algo que creyera tendría respuesta. La pantalla mostró ecos, firmes lecturas de estructuras subterráneas, una química atmosférica inestable y una firma térmica no humana que fluctuaba como un latido. No estaba sola. No estaba en una tierra muerta, estaba en un ecosistema que había sido domesticado por algo, o por alguien. Una figura emergió al borde de la visión, una forma larga, esbelta, con un caparazón donde la piel debería estar, y tendrilos que se movían como notas en una partitura.
Sus ojos, nocturnos y oscuros como obsidiana, la miraron con una curiosidad calculada. No atacó. Observó. El encuentro duró solo segundos, pero en ellos la comandante entendió que la especie no era bestia ni máquina, era un ser que había aprendido patrones y respuestas. Que miraba a los intrusos con la distancia de quien ha visto demasiadas naves y pocas sonrisas. Determinación. La baliza captó otra señal, fragmentos de transmisiones del imperio, mensajes de control que parecían más una lista de pedidos que una política. Se completaba un patrón: explotación, extracción, abandono. El imperio había pasado por allí una vez para arrancar lo que podía y marcharse con promesas rotas. Pero ahora la señal del pod resonaba con algo más. La comandante comprendió que su misión había cambiado sin que nadie se lo dijera, ya no estaba simplemente viva, era testigo. La guitarra triste de la tierra siguió tocando en la grabación del pod, y aquello se volvió una oración. Entre las ruinas encontró algo que le heló la sangre, una bandera humana chamuscada, clavada en un montículo de escombros como quien deja una ofrenda. La bandera estaba quemada a la mitad, los colores deslavados, pero alguien había cosido un parche a mano, una letra, una fecha, una ciudad. La memoria fue un golpe, caras, nombres, promesas. Ella tocó la tela y la voz que vino de la grabación, una voz de niño, preguntando si volverían a casa, se hizo audible en su mente. Los humanos no rezan. Actúan. La criatura acercó una de sus manos con lentitud, y la comandante sostuvo la bandera entre dedos sudados y callosos. No hubo gesto heroico, solo un intercambio tenue entre especies que podrían entender la palabra pérdida. La criatura dejó en el suelo una pequeña piedra pulida, que brilló con una fosforescencia inhumana. Fue un regalo. Fue un tratado. Sueño. Los días en Uvira 9 se contaron por sus pérdidas, un sensor que dejó de responder, una tormenta de polvo que erosionó marcas familiares. Una noche en la que la temperatura cayó tanto que las ternas de biomateriales se congelaron. Pero también se contaron por tareas: reparar, caminar, sondear, volver. Cada pequeño avance traía consigo la posibilidad de radioflotas, de satélites que pudieran captar la señal donde la enviada desde el pod se convertiría en un himno. La comandante aprendió la anatomía del planeta como quien lee una herida, capas de historia enterradas bajo una costra de explotación. La especie local, a la que aprendió a nombrar en su cabeza como los Eidra, se movía con prudencia alrededor de sus campos de ruina. Los Eidra no eran hostiles, su lenguaje estaba hecho de ritmos y pulsos lumínicos que la comandante solo entendía en matices. Con tiempo, y mucho silencio, comenzó a comprender que los Eidra habían aprendido a cerrar su mundo ante el imperio. Habían escondido lo vivo debajo de lo muerto. En ciertos cañones y cavernas, la vegetación reaccionaba con bioluminiscencia a los latidos de la roca, como si el planeta respirara a un ritmo distinto. Una mañana, mientras calibraba una antena improvisada, detectó manchas en órbitas bajas, drones. No eran muchas, pero eran precisas. El imperio no había olvidado Nubira 9. Iban a volver. La señal del pod ya no era solo una súplica, era un faro que atraía interés peligroso. La comandante tuvo que decidir entre esconderse y esperar ayuda o usar la baliza para enviar una verdad que nadie en el imperio merecía ignorar. Sacrificio. La decisión tomó forma cuando encontró un viejo registro de colonos, un diario encriptado que hablaba de experimentos y de algo que los colonos llamaron la gran siembra. Una transformación del suelo para extraer un mineral vivo que respondía a frecuencias. El imperio no había venido solo por recursos, sino por una forma de arma viviente, un puente entre materia y resonancia que podía alimentar motores de guerra. Los colonos habían luchado. Los Eidra habían contraatacado. El resultado fue una cicatriz planetaria. La comandante comprendió que si el imperio conseguía lo que buscaba, Nubira 9 sería un punto de partida para una nueva explotación, y su voz tendría que convertirse en una verdad inmensa. Así empezó la marcha para activar la red de transmisión enterrada,
túneles sellados, nodos cubiertos por roca bioluminiscente, relés dañados. Cada relé reparado tuvo un precio: combustible, piezas tomadas de cadáveres de máquinas, baterías robadas de naves vencidas. Y cada noche traía el recuerdo de lo que se dejaba atrás. Halló un registro de voz de una mujer colonizadora que hablaba de su hijo, y la palabra regreso se convirtió en una laceración. La comandante guardó esa voz en su muñeca, la escuchó a medianoche y lloró en silencio. Ellas se convirtieron en íntimas desconocidas, una promesa que debía cumplirse a través de actos que rara vez tenían público. La marcha atrajo atención. Una escaramuza con un dron imperial dejó un rastro de chispas y metal fundido. La comandante improvisó trampas con viejos núcleos de energía y redes bioluminiscentes. En una maniobra desesperada, sacrificaron el único suministro de reactivo que quedaba para crear una cortina eléctrica que detuvo temporalmente a un enjambre. Un joven mecánico herido, un fantasma de colonizador que se había unido a la causa, presionó un detonador con la sonrisa de quien sabía que la causa era más grande. Lo perdió la comandante entre gritos ahogados y polvo que olía a metal caliente. Guardó su placa en el bolsillo interior del traje. Dolor. La pérdida no fue la única lección. Aprendió que los Eidra podían modular la Tierra con ondas eléctricas que resonaban hacia arriba, en sincronía con la baliza, podían crear un patrón de señal que disfrazara la transmisión humana como un latido planetario. Necesitaban tiempo para entrenar, para confiar. Hicieron un pacto: ellos ayudarían a ocultar y potenciar la señal, ella contaría la verdad. Eso exigía riesgo directo: la instalación del nodo central sobre un promontorio abierto donde cualquier dron podía verla. La elección era simple en su brutalidad: morir en silencio o enviarlo todo para que la galaxia escuchara. El cielo respondió con maquinaria. Los drones regresaron en números más organizados. El imperio ya no solo sondeaba, venía a recuperar cosas y a limpiar vestigios. En la primera escaramuza seria, la comandante vio cómo las balas de plasma cortaban la noche como si fueran cuchillos afilando una sentencia. El terreno se convirtió en un tablero de ajedrez de metal y hueso. Una columna de humo se alzó cuando una balsa de suministros voló en pedazos. Ella gritó una orden que nadie escuchó: era una orden para sentirse viva. El joven mecánico que había sacrificado todo había dejado algo más: un dibujo a lápiz, un piano poco detallado con una nota que decía: para cuando volvamos. Un motivo de humanidad en medio de la desolación. Los Eidra respondieron de manera que la comandante no había previsto: ofrecieron sus cuevas como trampas y usaron la bioluminiscencia para crear ilusiones de presencia que confundieron sensores. Fue una danza: humanos con metal y pistones, Eidra con luz y tierra. Y en el centro, la baliza, ahora reparada y ampliada por manos ajenas, esperaba el momento para hablar. El universo contuvo el aliento. La noche de la transmisión fue corta y larga a la vez. Las nubes nebulares se partieron como cortinas para dejar pasar un trazo de luz que pintó el promontorio donde la baliza se erguía. La comandante subió con las manos llenas de sudor y recuerdos, la foto de un niño arrugada en la palma. El plan era simple: activar, enviar la verdad y esperar que la galaxia decidiera. Pero el imperio decidió antes que ellos. Una nave de patrulla, silenciosa y angulosa, oscureció el firmamento. Entonces estalló todo en una sucesión de ruido y luz. Drones descendieron como enjambres de metal. Láminas de energía buscaron la carne y el metal con precisión clínica. La comandante se lanzó hacia la baliza mientras su equipo, pequeño y decidido, mantenía las líneas. Los Eidra abrieron la tierra en un gesto que fue a la vez belleza y herida: ráfagas de suelo vivo que se alzaron y atraparon a los drones en una red que los estranguló como si la geología hubiera aprendido a ser feral. No era solo ingenio, era venganza de la tierra contra quien la había violado. Coraje. En la lucha, la comandante comprendió que el arma más peligrosa era la historia misma. Activó la baliza con manos temblorosas y, en el instante de la transmisión, colocó la foto en la antena como una ofrenda y un testigo.
La señal fue una voz y un testimonio, registros de explotación, imágenes de colonos, nombres borrados, peticiones de ayuda. Y en el centro, una frase simple pero mortal para el imperio, prueba de que Nubira 9 no era cantera, sino hogar. La onda viajó como un rumor que abría puertas y cerraba esquemas. El imperio reaccionó con furia matemática. Las defensas automáticas de la nave abrieron fuego, y una lluvia de proyectiles convirtió la ladera en un mapa de cráteres. La comandante fue golpeada por una onda de impacto que la lanzó hacia adelante. Vio visiones rozando la conciencia, el piano de su infancia, el rostro del mecánico joven, la bandera quemada entre sus dedos. No hubo tiempo para sentimentalismos, solo espacio para un acto final que definiera su especie. En medio del estruendo, gritó, no con palabras, sino con la detonación de la baliza, una señal tan potente que reescribió la frecuencia del planeta. El planeta respondió. Bajo la superficie, la red biológica que los Eidra habían protegido durante generaciones se encendió y vibró con la nueva frecuencia. Las raíces y las formaciones de mineral vivo comenzaron a emitir pulsos que interfirieron con los sistemas de la nave imperial, sensores cegados, servomecanismos que titubeaban, códigos que se desorientaban. Fue como ver a una ciudad vieja recobrando memoria y usándola como arma. Los drones caían en patrones que antes eran imposibles, el metal se enrollaba, se ablandaba, las lógicas enemigas se volvieron en su contra. Triunfo. En el fragor, alguien tomó la mano de la comandante, un Eidra cuyo caparazón tenía una cicatriz en forma de luna. Sus ojos de obsidiana brillaron con una comprensión que no necesitaba voz, estamos contigo. Ella, con una sola mano libre, puso la fotografía al viento y la dejó marchar. La imagen del niño se elevó y fue abrigada por la luminescencia que los Eidra exhalaban. Fue una pequeña victoria, un símbolo que no cambiaría la guerra pero que cambiaría corazones. En la transmisión, entre pruebas y documentos, hubo un fragmento que nadie esperaba, una grabación del hijo de la colonizadora llamándola por nombre, pidiéndole que volviera. Fue una herida que se hizo puente. Mientras la baliza quemaba su última potencia, la nave imperial comenzó a perder su compostura. No todos los comandantes obedecen la derrota con elegancia, algunos retroceden con metal partido. La patrulla emitió una serie de señales de retirada y luego desapareció entre la nebulosa. El costo fue grande, cuerpos, equipos y la promesa de un regreso por parte del imperio. Pero el mensaje ya estaba en vuelo, y las consecuencias comenzarían a esparcirse. Silencio. Cuando la batalla terminó, la luz volvió a ser un susurro. Los Eidra limpiaron con movimientos meticulosos los restos de metal pegado a la tierra, como quien remueve astillas de un corazón. La comandante caminó entre los supervivientes, hombres y mujeres con manchas de hollín en la piel, ojos que flotaban entre la fatiga y la lucidez, Eidra que se inclinaron en gestos que, sin palabras, fueron suficientes. Todos cargaban pérdidas, nombres que no volverían, recuerdos que hirieron y también promesas que ardían. La transmisión había hecho su trabajo. Varios sistemas independientes, estaciones científicas y redes de refugiados recibieron partes del archivo. La verdad, cuando se filtra, actúa como un catalizador. Hubo reacciones, denuncias, revueltas locales en mundos mineros, llamados a investigaciones que antes eran imposibles. La comandante no celebró la publicidad, ella limpió la sangre seca de las manos con un paño que llevaba la nota promesa. La promesa no era gloria, era memoria. Y la memoria encendía futuros. Esperanza. En la madrugada siguiente, mientras la neblina levantaba y la nébula teñía las ruinas con tonos lavanda, la comandante se sentó ante lo que quedaba de la baliza. Sacó la grabación de la colonizadora y la dejó sonar una vez más. La voz con tono agotado recitó nombres, la mano de la comandante se cerró en torno a la fotografía del niño. No era una victoria que borrara el dolor. Era una victoria que dignificaba el dolor. Los Eidra la circundaron en un gesto ceremonial, un anillo de luz que no exigía palabra. La comandante supo, con una claridad que no tenía que ser celebrada,
que lo que habían hecho aquella noche era más que técnica, había sido humanidad en acto. No por orgullo vanidoso, sino por la deuda que tienen los vivos con los que no pudieron salvar. El imperio seguiría siendo una sombra peligrosa, y Nubira 9 tendría que curarse. Pero la chispa de verdad ya había viajado más lejos de lo que los opresores habían planeado. Legado. Antes de marcharse, dejó allí dos cosas, una bandera reparada, con parches cosidos por manos que no se presentaban como héroes, y un cuaderno donde escribieron registros para quienes llegaran después. La comunidad en Nubira 9, humana y Eidra, había tejido un pacto silencioso, proteger la red viva y contar la historia. Ese cuaderno no era solo logística, era una lista de nombres, música, recetas, dibujos de pianos y la promesa de volver a plantar flores de casa. La comandante dejó su firma al final, no como un reclamo, sino como un testigo. El futuro, todavía incierto, brilló con la humildad de lo posible. Nuevas voces se levantaron en estaciones remotas y el imperio tuvo que responder públicamente a preguntas que antes podían comprimir en decretos. No todo cambió. La guerra seguía, en otros frentes y en otras formas. Pero algo esencial había cambiado, el rumor de que los humanos, cuando eran acorralados, conseguían algo que no se podía comprar ni conquistar, una alianza con lo vivo. Paz. La comandante observó la nave que llegó para evacuar a los heridos. No era una flota triunfal, era una cápsula con manos que querían llevarse a los que podían moverse. Subió con cuidado, dejando atrás la bandera reparada ondeando a media asta sobre las ruinas. Un Eidra se quedó en la cima del promontorio, su caparazón recogiendo la luz nébula como agua en espejo. Sus ojos la siguieron hasta que desapareció en la atmósfera. Ella no volvió la vista. Llevaba en la memoria la canción del piano, el dibujo del mecánico, la nota de la madre colonizadora. Eran cosas que no cabían en un informe militar, pero que explicarían por qué la gente como ella seguía levantándose. Orgullo. La transmisión siguió viajando. Alguien en una estación minera la escuchó y reconoció el nombre de su hermano. Alguien más, en un consejo distante, sintió demasiada vergüenza para mirar hacia otro lado. Las ruedas del cambio empezaron a girar, lenta y obstinadamente. El planeta respiró de nuevo, no sin cicatrices, pero con una nueva memoria adherida a su corteza. La comandante guardó en su uniforme una pequeña piedra pulida que le habían dado los Eidra. La piedra emitía una luz suave que nadie en la flota supo identificar, pero que ella entendía como la mano de alguien que se negó a ser conquistado. Esa luz sería una historia que contaría a su regreso, no para ganar títulos, sino para recordar que, en Noches sin nombre, las promesas se transforman en presencia. El universo contuvo el aliento. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.